Grace, nos dice que nos puede ver a ambas. Así que yo creo que ya estamos entonces. Nisha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y empezamos justo a tiempo. Creo que son exactamente las 5. Así que conversemos mientras tus bebés duermen. Gracias Sí, por, gracias por aceptar la invitación. Qué entretenido poder grabar algo y conversar este tema tan interesante que es la herencia hispana. No sé si habrá gente que no nos conoce. Yo soy Joana de Charlotte Mason Español y de la comunidad de educadores Charlotte Mason Iberoamérica, y estoy conversando con Nisha de Homeschool Aventuras, que tiene tanta experiencia. Me encanta lo que ella está haciendo y nos va a contar un poquito de cómo ha sido su experiencia como hispana y también en su escuela como mamá Charlotte Mason. Y Nisha, ¿quieres presentarte, que te conozcan quienes no te conocen? ok. Está bien, me llamo Nisha Elena Congrove y pues nací en Indonesia, No pero mi sabía eso. mamá, sí, pero mi mamá es colombiana y he pasado casi toda la vida en los Estados Unidos y pues contaré más de eso, pero tengo 5 hijos de 9 años hasta los 19 meses y me casé con un americano, vivimos en Indiana y Somos um, he, casi vecinos. he estado educando en casa desde que mi hijo tenía unos 4 años y mi hijo mayor. ¿Y qué más? Que estudié mis estudios universitarios, estudié español para ser profesora de español y francés. Y vine a Indiana a hacer una maestría en la enseñanza de inglés como segundo idioma y lingüística. Oh, wow. Ok, eso no lo sabía. ¿Y enseñaste inglés? Sí, Ya. los años antes de tener hijos, porque nos tardó varios años, yo enseñé clases de inglés en la universidad. Ok. Como lengua extranjera. Ujú, sí, exacto. O sea, inglés a hispanos o extranjeros en general. Ya. Sí, ¿Y exacto. nos podrías contar un poco de dónde surge tu herencia hispana? Tú me dices que tu mamá es colombiana, entonces tu mamá se mudó aquí, soltera. Ujú, sí. Ya. Sí, sí, ella es de Bogotá, pero vino a los Estados Unidos a estudiar en la universidad, se casó con mi papá era americano y después de pasar este rato en Indonesia, vinieron a los Estados Unidos y pero vivimos en lugares donde había muy pocos hispanos, en el sur de los Estados Unidos y en Indiana, en regiones con muy pocos hispanos y Um, pues después de graduarme de la secundaria, fui a México y pasé unos 7 meses ahí y fue realmente donde aprendí a hablar fluidamente el español. Y después decidí estudiar español en la universidad, pasé un rato en España y en otros países y 2 años en Miami enseñando a los heritage speakers. Ah, vale, Ahí, en a la los secundaria. hablantes de herencia. ¿Y, Ujú. y cómo podrías tú describir un poco tu experiencia con la identidad hispana, en el sentido de que tú eres hispana de segunda generación? ¿Tu mamá te enseñó español? ¿Era una cosa que se hacía en la casa? ¿O cómo fue, cómo lo abordó ella, tu mamá? ¿Cómo abordó ella su herencia hispana? ¿Te enseñó a ti, te la traspasó? Quizás no mucho. ¿Cómo fue eso? Pues ella Ya. intentaba, pero en esa época las cosas eran diferentes. Y ella, de hecho, yo soy de segunda generación, no solamente hispana, sino también segunda generación de homeschooler. Y en esa época ella era como pionera. Wow. Y entonces ella no tenía experiencia para nada. Entonces ella estaba aprendiendo de la otra gente alrededor cómo hacer homeschooling. Y en esta época solo había como Bob Jones, había beca, muy pocos recursos. Entonces ella intentó, pero no tenía la
accesibilidad a tantas cosas como tenemos nosotros ahora. Y la otra cosa fue que yo no tenía la motivación por aprender el español, porque mis amigos, ninguno hablaba español, no conocía hispanos, nada, no, yo me sentía como distinta. Yo Claro, no quería sentir eh, como diferente. diferente. No sé, ella sí transmitió ciertos aspectos de la cultura, la comida, la música, y nos trajo a Colombia varias veces para conocer ese país. Así que yo tenía como un poco de interés, pero creo que me sentía pena a lo mejor por no poder hablar español. Claro. Y ahí es difícil para los padres. Yo creo que nosotros no queremos que nuestros hijos tampoco se sientan diferentes. Y hay eso es complejo porque a mí también me ha costado un poco inspirar a mis hijos. Yo creo que lo que realmente hizo, como te pasó a ti cuando fuiste a México, para ellos viajar a Chile ha sido realmente un impacto grande. O sea, estar en un ambiente en que es todo muy, muy cálido y muy amistoso y todo es en español, eso como que les hace sentido de alguna manera el idioma. Entonces por ahí hay más inspiración. Sí. Y la diferencia para mí cuando íbamos a Colombia fue que los familiares allá generalmente hablaban inglés o algo de inglés. Podíamos comunicarnos algo en inglés. Mis abuelos hablaban inglés. Pero cuando estaba en México no podía usar el inglés, tenía que comunicarme. Y esa necesidad, esa Claro, motivación claro. Claro, absolutamente. Ahora, una cosa interesante que me pareció a mí cuando yo hice la exploración de la identidad hispana en Estados Unidos, me encantaría saber cómo te afectó, o sea, cómo has abordado tú la historia de los hispanos en Estados Unidos con tus hijos, o quizás nada, o quizás recién la estás conociendo. Esta identidad, no quiero, ¿cómo podría decirlo? Fue el Census Bureau, ¿no es cierto?, que puso la palabra hispano ahí en un momento dado de la historia para identificar a todas estas personas que vienen llegando de Latinoamérica y también de España incluso. Eh, pero ¿cómo abordas tú eso de la identidad hispana? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te ves hispana o te ves más colombiana? Sí, estamos en el proceso, ¿no? Porque mis hijos son jóvenes todavía, pero sí, cuando estudiamos la historia con ellos, me gusta enfocarme más en aspectos históricos que tienen que ver con los países hispanos. Hemos pasado más tiempo en España, por ejemplo, que otro país de Europa, por nuestra herencia. Y seguro porque vamos en este proceso el año pasado estudiamos la Edad Media y ahora estamos con las Américas este año. Así que seguro pasaremos más tiempo estudiando eso en el futuro, pero sí Ya. me interesa aprender más de ello. Ujú. De todas maneras. Ahora, una pregunta interesante que quiero escucharte y que la compartas es cómo tu percepción de ser hispana ha cambiado o disminuido cuando tuviste hijos, cuando conociste a Charlotte Mason y al educar en el hogar. O sea, esas tres cosas como que quizás van juntas, pero ¿qué nos puedes contar de eso de la identidad hispana en ese sentido, en ese contexto? Sí, cuando uno tiene hijos, uno piensa más en la Ujú. herencia, ¿no? Sí, El mío y también la herencia del papá, ¿no? Y cómo claro. vamos a pasar estas cosas a la próxima generación. Entonces, sí, yo empecé a pensar más en eso cuando nacieron mis hijos. Pero al principio fueron cosas como música, comida, pero al llegar a los años como preescolares, mis hijos mayores, empecé a pensar más, como, oh, yo podría enseñar español, yo sé español, sería una buena cosa Ah, ok. hacer la educación bilingüe. Y yo veía que las escuelas
por aquí ellos tenían escuelas muy caras de inmersión. Y yo, como, yo puedo hacer esto en casa. Y, Algo pasó. Sí, sí, no sé qué pasó. Te escucho bien. que mi mamá me había educado en casa, entonces yo pensé a investigar. ¿Se puede hacer educación bilingüe en casa? ¿Y cómo es? ¿Y cuáles recursos? Y en esta época empezó una escuela, mi iglesia empezó una escuela Charlotte Mason, como híbrida, 2 días o 3 días en la escuela y 2 en casa. Y una amiga que se casó con un argentino y tiene 13 hijas, ella estaba empezando a hacer cosas Charlotte Mason en casa con sus hijas. Y sus hijas son mayores que los míos, entonces vi, oh, ella está haciendo poesía, están cantando himnos, están haciendo todas esas cosas de Charlotte Mason. Entonces yo empecé a leer los volúmenes y, no sé, investigar en línea otras mamás que estaban haciendo la educación Charlotte Mason. Entonces hemos ido por ese camino como poco a poco añadiendo lo que podíamos añadir, porque uno cuando empieza, especialmente si la proficiencia de sus hijos no es tan alto, uno tiene que Claro, aprender el idioma y no puede hacer todo, como claro. de una vez. No, y tienes razón, además los libros que vas a escoger o las actividades que vas a escoger van a ir de acuerdo con el nivel del español que ellos tengan, entonces todo es como esa, todo va dependiendo un poco del idioma. Incluso yo conozco muchas familias hispanas aquí que no están manejando el español para nada, pero que desean recuperar su identidad hispana y también hay formas de hacerlo. Yo creo que, bueno, más adelante vamos a tener otras entrevistas con otras mamás que están hablando harto inglés y ahí podemos hablar un poco más de eso. Ahora, ¿qué pasa con la identidad de tus hijos? Yo te hacía la pregunta porque a mí me pasó que tuve que, no, no es dramatizar ni nada, pero casi pasar una etapa de duelo así, de decir, bueno, mis hijos en realidad no hablan el español que yo hablo y quizás nunca van a llegar a hablar ese español avanzado porque no son hablantes nativos. Entonces tengo que, yo que casi esperaba que ellos estuvieran leyendo El Quijote a los 10 años y hemos empezado con otros libros, digamos, adaptados primero y suavemente pasamos a los clásicos, pero nos ha costado más y yo tuve que tener paz con eso, o sea, estar bien, aceptar eso. ¿Cómo ha sido la experiencia con tus propios hijos? Um, Sí, pues sí, también yo he tenido que tener paciencia porque es fácil ver en Instagram o por las redes sociales a gente que está haciendo cierta cosa y tú dices, ay, se ve tan bonito, ay, me encantaría leer eso. Pero no se puede y vas a frustrar a tus Claro, hijos. Entonces, y hay que escoger cosas interesantes y muy buenas, de buena calidad, pero claro. también accesibles. Te doy un ejemplo, que cuando empecé a decir, ok, voy a añadir poesía en español a nuestro currículo, lo voy a hacer. Ok, de Colombia, Rafael Pombo. Y Entonces obvio, pedí un libro de Rafael Pombo y llegó. Ay, me cuesta a mí entender esa poesía. Mis hijos de ninguna manera van a entenderla. Pero sí hay poesía en español que es más accesible, que es buena, de buenos uh-huh. autores. Así que es un ejemplo de una de las cosas que María Elena Walsh es una buena poetisa argentina, sí, que a está mis hijos les ha encantado. ahora mismo y les Genial, encanta. ella. El mundo al revés, oh, ese libro lo aman. Eh, Ahora, cuando llega, ya tú estás entonces en un proceso de reconocer que quieres mantener la identidad hispana y que vas a ser bilingüe, vas a, vas a hacer el español y el inglés. ¿Cómo, qué herramientas has usado, por un lado, para ti como mamá, como educadora, para
cultivarte a ti misma en esto de la educación bilingüe, educación Charlotte Mason. No ha habido, yo he encontrado algunos recursos en Charlotte Mason que son multiculturales y abordan un poco el aspecto como de involucrar otras culturas en la escuela. He escuchado bastante de Heritage Mom y también de Erika, que vamos a entrevistar al final de la serie, que es Charlotte Mason City Living. Ella es hispana de Puerto Rico, y también Charlotte Mason for All, pero están todos en inglés. ¿Qué materiales has usado tú? Me imagino que también en inglés, más que en español, obviamente, como Mother Culture. Y después para tus hijos, ¿qué recursos has usado? Si nos puedes quizás comentar y entrar un poquito más en detalle en los recursos que has usado eh, para esto. Pues en cuanto a homeschooling, sí, mucho en inglés, pero intento estar involucrados en grupos en Facebook o hablo con mamás en Instagram que hablan español para así estar usando el español que tengo y mejorarlo. Claro. Y también leo, la verdad es que leo al mismo nivel que mis hijos, o un poquito más avanzados. Ok. Leo cosas que quiero aprender, así. Y leo la Biblia todas las mañanas, también En español. Y para mis hijos, muchos recursos. Pues Espera, quizás, con... antes de pasar a los hijos, quizás mencionar el grupo de educadores. Yo creo que también Educadores Charlotte Mason Iberoamérica en español ha sido, por lo menos para mí, una fuente de inspiración constante, porque las mamás están siempre compartiendo algún recurso, haciendo preguntas, y también hay momentos de cultivo materno, o recursos de cultivo materno que se comparten los viernes, que me encanta. Siempre hay algo nuevo que están como compartiendo. Sí. Muy buen recurso, sí. Sí, me había olvidado, sí. Ok, de los niños entonces. De los niños, ok. Pues los libros vivos, sobre todo. Básico. Sí, desde el principio. Eso fue como comencé, antes de saber lo de Charlotte Mason y todo. Empecé a comenzar una biblioteca bilingüe y leerles a mis hijos en español. Así empecé. Mi hijo mayor tenía 4 años, no hablaba nada de español. Y empecé a meter libros ahí en el estante y sacar los libros y leerles los libros. Y después de eso, como rutinas en español, música, y también buscar como oportunidades para ellos, esa motivación, como te estaba contando antes. Yo no tenía la motivación, entonces yo quiero que ellos tengan esa motivación. Claro. Y entonces es gente que ellos pueden conocer. Si yo conozco a una familia hispana en el parque, entonces nos acercamos a ellos y hablamos a ellos. Qué lindo. Está bien. Ajá, es mi hija. ¿Ya despertaron los bebés? Está bien, ellas pueden bajar contigo. Y sí, ¿qué más? Libros, motivaciones, sí. Gente, o si no se puede, porque han habido épocas en nuestras vidas donde no conocemos a nadie aquí local. Entonces yo busco en línea como una clase de arte o no sé, o unos amigos que conocimos de México, como un intercambio. Entonces ellos para practicar inglés y nosotros para practicar nuestro español. Unos niños de la misma. Entonces hemos hecho montones de tipo de cosas para que ellos vean que hay gente, además de mami, eso es lo importante, además de mami, que usa y quiere usar ese idioma. Y sabes que ahora, yo no sé si allá donde tú estás ha existido, pero por lo menos en mi área están surgiendo muchas iglesias en español. Están
llamando ministerios de iglesias en inglés que están haciendo como un outreach y ahí se puede ir, o sea, yo mismo estoy asistiendo a una iglesia en español con mis hijos y eso también ayuda. Todos los domingos su hora y media de español, de conversación, de las escrituras, que lo hacemos en la casa, pero como dices tú, este apoyo extra de afuera es súper Sí, vital. Sí. Vale. sí. Ahora, como, no sé si eso era todo, que pasamos lo de la educación Charlotte Mason. Oh, una cosa más, que lo de leer en español, que Mm, decidí temprano que iba a enseñar primero a mis hijos a leer en español que en y te inglés. Y funcionó bien, ¿Mm? funcionó bien. Sí, sí, muy, muy bien, porque es como un mundo que se abre al niño. Entonces, si ellos tienen acceso a libros que ellos pueden leer, entonces ellos, pues eso mejora todo el vocabulario y les da motivación y ellos Claro. reciben más entrada y les sí, su nivel, su proficiencia ha mejorado un montón después de aprender a leer por sí mismos. Claro, están leyendo solitos. Sí, genial. Ahora, en cuanto, quizás podemos entrar como más a lo concreto, ¿no es cierto? En la educación Charlotte Mason, me encantaría que nos hablas los puntos que te había mencionado de cómo abordas la historia, después el español o el bilingüismo, y al final, qué problemas has encontrado y cómo los has superado en el contexto de hacer una educación que es bilingüe, que tiene una identidad cultural hispana específica. Sí, pues te puedo contar lo que hacemos ahora, que fue un proceso, ¿no? Que ya he mencionado un poco, que empecé con simplemente unos libros, pero ya este es el como sexto año, entonces, Sexto año, wow. sí, sexto año. Entonces tenemos días en inglés y días en español. Y eso no quiere Ya, decir que no podemos mezclar los idiomas, sino que el tiempo escolar es en ese idioma. Entonces los recursos que uso y tratamos de que usar sean el español. idioma. Ajá. Entonces, como los lunes y miércoles son en inglés y martes y jueves en español. Y voy como materia por materia encontrando los recursos que pueda en cada idioma. Entonces, por ejemplo, poesía, intento tener un poema cada cuatrimestre en español y uno en inglés. Un himno en español, himno en inglés. Pues leemos la Biblia y los días seguimos eh, um, la, la historia, pero un día en español, un Ujú. día en inglés. Y sí, sí, casi todas las materias hago en los dos idiomas, Ya, dependiendo del día. Así ya. es como hago la educación bilingüe. Y si no puedo encontrar recursos, entonces tengo que ajustar mi plan. Poco, eso Adaptarse, siempre pasa. claro, Y tú claro. pedías como problemas que he enfrentado y eso es uno de los grandes problemas, es encontrar recursos porque Sí. pues son más caros generalmente. Algunos recursos no son accesibles, o sea, uno tiene que ir al país para comprar ese libro. O Sí, si lo pide de España, se tiene que pagar $20 para shipping y eso. Um, y también el problema de encontrar algo al nivel adecuado para la proficiencia de además, su hijo. claro, Um, o el contexto. Puede claro, ser que las palabras en sí los niños pueden entender, pero si tú no eres de ese país, no entiendes todo el contexto. Por ejemplo, de Colombia. Yo compré ese libro de Colombia, mi abuelo y yo, que es ya, muy recomendable. Y es bueno, yo lo leí, pero quería leerlo con mis hijos antes de visitar Colombia, pero decidí no, porque yo sabía que iba a ser demasiado difícil, no por las palabras, sino por el contexto entero. Entonces, tenemos que ir poco a poco, con claro, paciencia, y algún claro. día lo leeremos, pero no están listos todavía.
A mí me ha Y pasado que yo he empezado a leer un libro y he tenido que parar. Sencillamente decimos, ok, no lo vamos a leer ahora, lo vamos a leer quizás el próximo año. ujú, sí, me ha Sí, no, pasado no mucho. funciona. Y, Sí, y otra descubriendo, dificultad, descubriendo. Perdón, dale. otra dificultad es que uno se siente solo en el Ujú, trabajo, porque no puedes hablar acerca de esas cosas con las otras mamás homeschooler locales, ¿no? claro, Ah, por lo menos yo no conozco a nadie, em, a nadie por aquí cerca que haga esa cosa de homeschooling bilingüe, nadie. Entonces yo ujú, tengo que encontrar amigas en redes sociales y eso que hacen lo mismo. Um, claro, sí. Oh, y la otra dificultad es sí, pues hay muchas. El tiempo que toma en organizar el horario, el tiempo que toma en encontrar todos esos recursos, las decisiones, el doble de trabajo. claro, Entonces tengo que escoger cuál de esos recursos voy a escoger porque no puedo claro, hacer todas. claro, Y exactamente. creo que hay algunas personas que están preguntando acerca de De por qué la decidí enseñanza en español. leer en español primero. Sí, lo de la fonética, sí, es más fácil, es más rápido, pero básicamente para mí fue la motivación. Como en mi caso, en mi propio caso, lo de la motivación fue muy Claro, fuerte, sí, ya, muy fuerte. Entonces yo sabía si mis hijos podían leer en español, ese mundo de lectura iba a ser abierta, ellos iban a tener el hábito de leer en español. Y eso es bueno formar desde chiquito, um, a mi parecer. y una pregunta, cuando enseñaste el español primero, eh, ¿tú encontraste, cómo fue tu proceso de enseñarles a leer en inglés después? ¿Fue bueno, fue difícil, fue más o menos? Pues mis hijos, ok, nena, tienen que bajar las escaleras con tus hermanos, ¿ok? Baja, mami está hablando con unas amigas. Baja. Y, oh, en inglés. Pues yo compré como un currículo, pero Ya, la verdad es que ellos se enseñaron a sí mismos a leer en inglés. genial, Um, wow. y, y yo sé que eso no pasa necesariamente en todo el mundo. Yo hice el currículo de todos modos, especialmente en cuanto a el deletreo, porque en inglés creo es difícil, entonces aprendimos los fonogramas, así se llama en inglés, se enseña así a leer por eso. Ya, Entonces, ya. sí, ¿Sabes lo que? hicimos el currículo, pero ellos ya saben. Ya. Nuestra experiencia fue exactamente opuesta. Mi esposo anda por ahí. Ok. La vida, la vida ocurre y nosotros en conversa. Em, nosotros empezamos a aprender a leer en inglés primero, porque la fonética es mucho más compleja. Entonces, hice exactamente lo que Charlotte Mason sugiere en el volumen uno, no compré ningún currículo ni nada y nos fue muy bien, gracias a Dios. Y después el español se lo enseñaron solos, porque era mucho más fácil, la P con la A siempre va a ser pa, la M con la E siempre va a ser me. Entonces, qué interesante que a ti te resultó muy bien empezar con el español y a mí también me resultó muy bien empezar con el inglés. A veces uno hace como dogmas, este idioma debería ser primero y este después, pero en realidad, mientras se aprendan como los principios, los niños casi solos van adquiriendo el lenguaje. Qué increíble eso, ¿ah? Sí, Maravilloso. sí. Ok. Sí, la soledad, dicen algunas, es que la idea, estando en Estados Unidos, ojalá quizás al final de esta serie formemos una comunidad de padres que están en Estados Unidos, hablando en inglés, pero también tratando de educar a sus hijos con esta herencia hispana y quizás armar algo bonito a partir de eso. Yo quiero armar también publicar un blog post donde pueda quizás reunir recursos, poner listas de cómo encontrar libros,
compartir un poco más lo que hemos aprendido. Yo sé que Misha tiene un canal que es maravilloso, se llama Homeschool Aventuras, y siempre está compartiendo libros, todo el tiempo, alguna cosa interesante. Así que por favor síganla a ella. Yo no comparto mucho porque no tengo tiempo, ay, pero tengo que hacerlo, me encantaría hacer algo similar. Y yo comparto porque cuando veo lo que otra gente comparte, yo estoy tan agradecida porque digo, sí, wow, me salvaste muchas horas de investigar. Entonces, exacto. por eso yo intento publicar cuando tenga tiempo, pero tengo 5 hijos, así que Y lo a haces veces no igual, tengo. Misha, yo no sé cómo lo logras. Ok. em, Algo más sobre las dificultades y los problemas, creo que lo mencionamos casi todo. Quizás pasar a las sugerencias, ¿no es cierto?, de los padres que quieren recuperar su herencia hispana. Cómo Ujú. empezar, o quienes ya lo están haciendo, me imagino que tienen harta experiencia. Pero que, desde tu punto de vista. Y pues sí, ya he dicho acerca de la motivación, así que Ujú, hay que tener paciencia, es que cada situación es distinta, depende de si el claro, papá habla algo de español o no, si los abuelos están cerca, si están tienen una buena biblioteca cerca, hay muchos factores ahí, así que tienen que tener paciencia y estar contentos y ir paso a paso, poco a poco, un tras año. Ok, este año vamos a añadir poesía, o este año vamos a intentar leer la Biblia en español, o me este año vamos, encanta eso. Genial. dos cosas. Y si estás empezando desde como cero, piensa en las cosas que serían más fáciles. Por ejemplo, lo de la Biblia o escritura, por ejemplo, copywork, ¿no? Eso es Claro. fácil. Puedes comprar algo y copiarlo. Eso es fácil de añadir a tu rutina que ya tienes. Excelente. ¿Qué más? Otra cosa que he hecho que nos ha servido mucho es si no Ujú. tienes manos cerca, porque yo veo a veces en Instagram gente que tiene sus clubes de lectura en español o sus co-ops de Charlotte Mason en español o lo que sea, y yo, pero no tengo nadie cerca. Lo que yo he hecho es empezar algo para mi comunidad. Mm. Aun cuando la gente no sepa español, ok, pregunta a Edmund. Baja y pregunta a Edmund. Que tú puedes invitar a la gente a aprender contigo, ¿no? Y como empecé fue ofrecer clases de música y movimiento en español. Y eso sirvió como doble función, ¿no? Para mis hijos estaban aprendiendo acerca de la cultura hispana, canciones folclóricas en español, y la comunidad quería venir. La clase fue muy popular, vino mucha gente. Entonces mis Oh, hijos se dieron cuenta, wow, la gente quiere aprender estas cosas. Y es también la motivación, ¿no? Para ellos. yo creo que el Um, directo va bien, alguien dice si se detuvo, pero estamos todavía sí, dándole. Perdón la sí, sí. interrupción. Um, Alguien preguntaba sobre la Biblia. ¿Qué edición usas tú? Yo, según lo que entiendo, Charles Mason dice usar la Biblia original, sí, eh, sí, pero hay... yo, sí, empezamos con la Biblia el año pasado, o hace 2 años, no me acuerdo, pero al principio mis no podían, entonces para empezar, me gustó para las edades como de 4 años por ahí, la Biblia en cuadros para niños. Sí, ese mismo año que yo empecé con mi hijo de mayor, cuando él tenía 4 años, leímos esa Biblia. Y es muy breve y es bueno para niños chiquitos así. Pero sí, cuando llegué a los año 1, Charlotte Mason o lo que sea, sí, empezamos a leer la Biblia um, en sí. Nosotros, de hecho, para las historias que se narraban, estábamos usando la LBLA, ¿cómo se llama? La Biblia Hispanoamericana, se me fue el nombre ahora, pero de habla hispana. Voy a ponerlo en los recursos después cuando cree la publicación
en el blog, al final de la serie, voy a poner las Biblias ahí, porque la Reina Valera del año 60 nosotros la usábamos como para recitación o memorización, tiene un español muy, muy, muy lindo. Mm. Me encantó la idea de la Biblia en cuadros para los niños más pequeños, genial. Después tú estabas hablando sobre las sugerencias. Sí. Sí, entonces ofrecer clases de español. Así puedes, como dicen en inglés, kill two birds with one stone. ¿Y qué más? Ok. Sí, otra sugerencia es de no ser como perfeccionista. Por ejemplo, uno tiene que tener en mente, no tener como metas Muy altas. muy altas, sí. Es normal, los niños, pues todos nosotros tenemos dominante una lengua o por lo menos en cierto campo, Claro. una lengua va a dominar. Entonces, hay que celebrar lo que ellos pueden hacer, ¿no? Celebrar cuando hablan, celebrar cuando entienden y no estar como perfeccionistas y decir, pues, ellos no hablan con un buen acento o no pueden expresarse de tal manera. Entonces, sí, eso uno tiene que estar contento, ¿no? Y también que ellos vean que tú estás aprendiendo al lado de ellos, por lo menos si eres como, yo no soy nativa entonces yo tengo que buscar palabras en el diccionario y está bien que ellos ven que yo también estoy aprendiendo, eso es Claro, normal. claro. Y lo otro, yo he encontrado muchos libros ahora en inglés, que son libros ilustrados sobre la herencia hispana, gente que llegó aquí hace mucho tiempo, digamos, hispanos de renombre, que también se pueden leer en español, o sea, en inglés. Yo creo que uno puede ir combinando en la medida de lo posible si todavía el español no está muy avanzado. Sí, Es otra opción. sí, hay Ok. muchas opciones hoy. Ujú. Ahora, vale. ¿Algún otro punto de esos? Están súper buenos. Um, Sobre las sugerencias. a lo mejor lo de celebrar. Sí, sí, También intentamos, por ejemplo, el papá, celebramos su herencia también y las lenguas que él habla y él ha estudiado. Entonces, tratamos de celebrar todo, ¿no? Que es una riqueza cultural que tenemos nosotros de nuestro lado hispano, pero claro. también hay riquezas de otras culturas. Entonces, si uno ve y también lee, hemos estado leyendo unos libros recientemente sobre niños que trabajaban, que servían como traductores cuando vinieron al Nuevo Mundo. Por Sí, ejemplo, en Nueva Francia y también aquí como en Jamestown y por esa región. Entonces, los niños ven que saber dos claro. idiomas, tres idiomas, cuatro, lo que sea, eso es valioso. Entonces, Exacto. sí, eso es algo que ha sido importante para nosotros desde el principio y también una cosa que mi mamá hacía, mis padres hacían siempre, fue conocer a gente de otros países, de otras culturas, para tener esa conexión y ese deseo de conocer a la gente y comunicarse con la gente. Ujú, claro. Hay una pregunta, dice, ¿qué recomiendan cuando un adolescente resiste practicar el español? ¿Cómo los anima a avanzar? Es difícil. Sí, darles la motivación, busca lo que les gusta, ¿Qué sí, les una gusta? persona que puedan conocer, intereses que tengan, buscar libros, buscar recursos. Um, claro, no tengo adolescentes todavía, pero yo siempre, ¿Sabe? yo enseñé a jóvenes en Miami que eran de ascendencia cubana, puertorriqueña y eso. Y,
Sí, lo que a mi parecer, ellos podían hablar, por ejemplo, en casa o entender por lo menos, pero ellos pensaban que yo ya sabían suficiente, ¿no? Mm, Entonces el problema para mí era como inspirarlos a aprender más. claro. Y tú misma en tu experiencia, decías cuando eras adolescente no te interesaba mucho tampoco porque te iba a hacer sentir un poco diferente al grupo y como adolescente nosotros lo único que queremos es ser igual que el resto. Sí. Em, Entonces viajar, ¿cómo, qué te hubiera ayudado? si es posible viajar, pero si no pueden viajar, como te conté, he encontrado que hay como intercambios en línea o clases de conversación, um, y si se puede encontrar otra persona además de mami. Claro, y si no se puede viajar al país de origen, que puede ser lejos, si viajar a México ya les da una experiencia impresionante, obviamente que es mejor si no hay nadie que hable inglés, cosa de que cause un impacto, pero lo otro también es usar todas las- los gustos que tienen y los pasatiempos y nosotros aquí con mis niños, por ejemplo, hemos encontrado, si yo encuentro un video, un documental sobre un tema que les interesa, veo si tiene subtítulos, o sea, perdón, el audio, si tiene el audio en español y lo miramos en español. Sí. Y es un tema que les interesa, pero lo están escuchando y mirando en español. Entonces ya sin notarlo, el idioma va entrando. Ya practicarlo, si lo saben bien, no les va a costar mucho si los llevas a un evento de herencia hispana y que conozcan gente, que te vean a ti como mamá interactuar con otras personas, como tú decías, siempre tener esa apertura con otras culturas también. Em, pero eso de los gustos, quizás compartir música también con ellos, no sé, y por ahí, por los gustos, por los pasatiempos. Perfecto. Estamos casi listas. Nisha, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras añadir. No sé, ¿tendrán alguna pregunta los que están? No No se sé. olviden de seguir a Nisha en Homeschool Aventuras. Gracias. Sí, cambiar los subtítulos o escucharlo en el idioma, de hecho. Ver que tenga el idioma eh, y Sí. libros. Yo en mi biblioteca, no sé en la biblioteca de ustedes, pero me ha pasado que pido interlibrary loans de libros en español y muchas veces la biblioteca los trae o incluso los compra. Entonces esa es otra opción también que les puede servir a ustedes si a ellos les gusta las novelas gráficas, por ejemplo, encontrar temas interesantes de novelas gráficas en español. Ahora salió la novela gráfica del libro, un libro que me encanta que se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo y que es la historia de los libros. Es una historia, pero maravillosa, y es una novela gráfica, entonces si las bibliotecas pueden o tienen el presupuesto de comprarlo y lo pueden conseguir en novela gráfica, también. Ok, Micha, muchísimas gracias. Sí, a ti. Genial conversar, te mando un abracito, no sé si no hay ninguna pregunta, así que ya conversamos los comentarios que había también. Un abrazo muy grande, saludos por allá a tus hijitos. Ok. Chao. Adiós, chao.